Buen día con todos. El día de hoy vamos a aprender un poquito más acerca de los cortes cuasi experimentales. Para ello necesitamos saber qué es un estudio de corte. Bien, es un estudio observacional longitudinal donde vamos a estudiar un grupo de individuos que comparten una característica en común a lo largo de un tiempo establecido para observar la aparición de un desenlace de interés. Ese es su objetivo principal, pero también tiene algunos objetivos específicos, como evaluar la efectividad de intervenciones preventivas, estimar la incidencia de una enfermedad, estudiar la historia natural de una enfermedad, calcular el riesgo relativo y identificar factores de riesgo. Este es un esquema básico de un corte. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un grupo de personas, un grupo expuesto a personas que fuman, un grupo no expuesto a personas que no fuman. Vamos a estudiarlo a lo largo de un tiempo establecido y al final vamos a tener un desenlace de un cáncer al pulmón. Dentro de las personas que fuman tendremos personas que desarrollan la enfermedad y personas que no desarrollan la enfermedad. Y dentro del grupo no expuesto, que son las personas que no fuman, también vamos a tener personas que desarrollan el cáncer del pulmón y personas que no desarrollan el cáncer del pulmón. Bien, también tenemos algunas medidas de frecuencia para corte, como incidencia acumulada y densidad o tasas de incidencia. Y para medidas de efecto o de asociación para cortes, tenemos dentro de lo absoluto diferencias absolutas de riesgo y diferencias absolutas de tasas. Y para el tema relativo tenemos riesgo relativo y razón de tasas. Bien, si los resultados me dan mayores a 1, hay una gran probabilidad de que se presente la enfermedad. Si es menor a 1, el riesgo es menor de presentar la enfermedad. Y si es igual a 1, esto es insignificativo. También tenemos los tipos de estudio de corte. Tenemos cortes retrospectivos donde la exposición y el efecto ya han ocurrido cuando se inicia el estudio. Por ejemplo, tenemos información de una base de datos de pacientes del Hospital de Lima que han consumido o no inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y de los cuales han presentado algunos y algunos no han presentado hemorragia en las vías digestivas. También tenemos cortes prospectivos que se inician al tiempo en el que el estudio inicia y se identifican a lo largo del seguimiento los nuevos casos de enfermedades desde el momento en que se inició. Por ejemplo, tenemos un grupo de personas de la ciudad de Trujillo víctimas de abuso sexual durante la infancia, que va a ser mi grupo expuesto, y otros que no han sido abusados sexualmente, que será mi grupo no expuesto, y se van a seguir hasta los 25 años para evaluar cuál de los dos grupos presenta una mayor somatización. También tenemos los cortes ambiospectivos, que el factor de exposición se inició antes del inicio del estudio, pero todavía no ha aparecido la enfermedad o el resultado. Por ejemplo, un estudio identificó a trabajadores de la mina Cerro Verde que estuvieron expuestos a apsbetos en los años 2020, retrospectivo, y lo siguen desde el 2024 hasta el 2028 para evaluar el desarrollo de enfermedades pulmonares, prospectivo. Estudio de cortes. En función del momento de inclusión de los sujetos, tenemos el corte dinámico abierto y el corte fijo y cerrado. El corte fijo cerrado son las cortes que por diseño de estudio no consideran la inclusión de población en estudio más allá del periodo de reclutamiento fijado por los investigadores. Las características es que la fecha de inclusión es la misma para todos los sujetos y coincide con el inicio de todos los estudios. Es más probable que exista un sesgo de selección, ya que los individuos con un mayor grado de exposición pueden haber desarrollado la enfermedad y por tanto quedarían excluidos de la cohorte inicial. Un ejemplo son los estudiantes de la Escuela de Medicina Humana del 2023 son seleccionados para un estudio sobre obesidad. Luego tenemos el cohorte dinámico abierto, que son aquellas cohortes que consideran la entrada y la salida de nuevos sujetos de estudio durante la fase que puede variar a través del tiempo. Un escenario, por ejemplo, sería un estudio a largo plazo de estudiantes de medicina en la que se sigue su salud desde el 2015 al 2023. Como podemos visualizar acá, el estudio inicia en el 2015 y termina en el 2023, pero por diferentes motivos ingresan y salen los participantes, ya sea por cambio de residencia, porque enfermó o porque falleció por accidente. Los tipos de estudio de cohorte, según la función del número de cohortes, tenemos la cohorte única, las dos cohortes múltiples y casos y controles anidados. La cohorte única es cuando existe una única cohorte de expuestos y se utiliza como referencia información registrada procedente de la población en general. Se conoce también como antes y después. Un ejemplo de ello es que después de un accidente nuclear se puede medir la aparición de nuevos casos de una determinada patología comparándola con la incidencia previa al evento. Las dos cohortes se selecciona a dos grupos de individuos sanos que solo difieren en que uno presenta el factor de exposición que vendría a ser la cohorte expuesta y el otro no, la cohorte no expuesta. Por ejemplo, un estudio que sigue a un grupo de fumadores que sería la cohorte expuesta y los no fumadores la cohorte no expuesta para comparar la incidencia de cáncer de pulmón entre ambos grupos.
Las cohortes múltiples, este estudio implica la formación de varios cohortes, cada una con un nivel diferente de exposición a un factor de riesgo. Se evalúa la relación dosis-respuesta entre la exposición y el desenlace. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el efecto del consumo de diferentes tipos de grasas en el peso corporal, formando varios cohortes según el grado de exposición y comparando las tasas de enfermedad en cada cohorte, por ejemplo, dieta baja en grasas totales, rica en grasas saturadas e insaturadas. Luego tenemos el casos y controles anidados. Es un diseño híbrido en el cual dentro de una cohorte al finalizar el estudio se seleccionan aquellos individuos que desarrollan la enfermedad, que vendrían a ser los casos, y se compara con un grupo de controles seleccionados aleatoriamente de los miembros de la cohorte que no desarrollaron la enfermedad. Por ejemplo, en una gran base de datos de mujeres que han sido seguidas durante muchos años, cuando una de estas mujeres desarrolla cáncer de mama, sería el caso, seleccionamos varias mujeres de la misma cohorte que no tienen cáncer, que vendrían a ser los controles con las mismas características. En cuanto a los sesgos, son errores sistemáticos que se detectan en los resultados de un estudio. Pueden ser de selección y de medición. En los sesgos de selección se relaciona con cómo se eligen los participantes de un estudio y puede afectar la representatividad en la muestra. Y en cambio los sesgos de medición, estos se relacionan con cómo se recopilan y miden los datos y afecta la precisión y exactitud de las medidas del estudio. También hemos elaborado 5 fortalezas de este estudio, que son flexibilidad en el análisis, establecen una relación temporal, la evaluación de los múltiples resultados, que son reducción del sesgo también, y permiten calcular la incidencia. En cuanto a las limitaciones, hemos determinado 5. La primera es de estos estudios suelen ser costosos y requieren un tiempo prolongado para así complementarse. La pérdida de seguimiento, como tercera limitación, se pueden introducir sesgos de información. También la dificultad para estudiar enfermedades raras. ¿Por qué se dice esto? Porque estos estudios de corte son menos eficientes para estudiar enfermedades raras. Y como última limitación tenemos los cambios de exposición y de diagnóstico. También tenemos lo que hemos elaborado sobre los instrumentos de validez. Suelen ser 3 principales: el desarrollo de cuestionarios o encuestas, la revisión por expertos, la prueba piloto y la confiabilidad de los instrumentos. En cuanto a la escala de calidad metodológica, esta evalúa la calidad y solidez del estudio de los cortes. Pueden ser 2, la escala mínimo de calidad en investigación terapia y la escala mínimo de calidad en investigación pronóstico. Tenemos también un cuadro que hemos elaborado de manera de resumen, donde está especificado el estudio de corte, su clasificación, las ventajas de este estudio y la desventaja que puede ser que son muy costosos y requieren de mucho tiempo a largo plazo. Cuasi experimental. Tenemos enfocado esto en que son experimentos de asignación aleatoria. También aquí en este estudio no se puede asegurar que los grupos sean inicialmente equivalentes, por ejemplo, en términos de características demográficas o en condiciones de salud previas. También aquí tenemos en qué momento se aplica cuando el investigador no puede cumplir los requerimientos de un experimento verdadero, debido a que no pueden asignar aleatoriamente los participantes en condiciones experimentables. En cuanto a las fortalezas de este estudio, hemos determinado 3. La aplicabilidad en contextos reales, ya que ofrecen resultados que reflejan en situaciones del mundo real. La viabilidad y también la generalización. Tenemos varias limitaciones. Por ejemplo, la falta de aleatorización puede introducir riesgo de sesgo. También tenemos que es más complicado establecer una relación causal directa, y además vamos a tener varios factores confusores que van a influir en la relación entre la intervención y el resultado, además de que se puede ver comprometida la validez interna debido a la falta de control total sobre las variables. Ahora, tenemos también características como la ausencia de aleatorización, la comparación de grupos, la aplicabilidad en contextos reales, un control limitado sobre las variables y el mayor riesgo de sesgo. En cuanto al tipo de diseño cuasi experimental, se puede clasificar en varias categorías según la estructura del diseño, el tipo de comparación y la naturaleza del grupo control. En cuanto al control histórico, este diseño va a comparar los resultados de un grupo que recibe la intervención con un grupo control que no la recibió, donde el grupo control se va a basar en datos históricos. Ejemplo,
Comparar los resultados de un tratamiento médico en pacientes actuales con los resultados de pacientes tratados anteriormente con un tratamiento diferente. Tenemos el grupo control no equivalente. Este diseño incluye tanto un grupo de tratamiento como un grupo de control, pero los participantes no son asignados aleatoriamente a estos grupos. Tenemos participantes con la misma enfermedad, un grupo aleatorio con gravedad severa y un grupo aleatorio con gravedad leve. La medición es antes y la aplicación en el grupo aleatorio con gravedad severa es la intervención experimental y la medición al terminar. En cuanto al grupo que tiene la gravedad leve, la aplicación es el tratamiento estándar y también la medición va a ser al terminar. Entonces, un ejemplo podría ser evaluar la efectividad de una nueva terapia experimental en los niveles de glucosa en sangre con tratamiento habitual de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Tenemos pretest y posttest en un solo grupo. Ahora, los participantes son evaluados antes y después de la intervención, tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo control. Tenemos un grupo asignado y la medición va a ser antes, luego tenemos la aplicación, que es una intervención experimental, y la medición va a ser al terminar. Ahora, un ejemplo podría ser evaluar los niveles de ansiedad en pacientes antes y después de una terapia en un grupo que recibe la terapia y otro grupo que no va a recibir la terapia. Tenemos series temporales de medidas repetidas. Mediante múltiples registros del mismo grupo de pacientes a través del tiempo, los investigadores pueden analizar cambios tras la aplicación de una intervención. Se va a realizar un mayor número de mediciones y por periodos de tiempo diferentes. Entonces, tenemos un grupo asignado y la medición va a ser antes en el tiempo 1 y la aplicación es una intervención experimental y al terminar el primer tiempo y el segundo tiempo vamos a medir y luego vamos a medir al terminar el segundo tiempo y el tiempo 3 al inicio. Entonces, un ejemplo podría ser evaluar el impacto de un programa de reducción de estrés midiendo la presión arterial de los participantes cada mes durante un año. Tenemos series temporales de medidas repetidas de 2 intervenciones, lo cual va a evaluar 2 intervenciones con diferentes mediciones, pero tomando como base los resultados obtenidos de la variable de desenlace antes de la aplicación de la primera intervención. Tenemos un grupo asignado, la medición antes, la aplicación que sería la intervención experimental y la medición al terminar el primer grupo, la primera intervención. Ahora, la aplicación, que vendría a ser una intervención experimental también, y la medición al terminar la segunda intervención. Luego, tenemos como ejemplo que evalúe el impacto de 2 políticas diferentes en la tasa de reciclaje en una ciudad, o introducir una campaña de reciclaje seguida de un programa de incentivos y una medición de la tasa de reciclaje en cada fase. También tenemos series temporales interrumpidas. Se toman múltiples medidas de un grupo antes y después de la intervención. La idea es observar si hay un cambio en la tendencia de los resultados después de la intervención. Tenemos un grupo asignado y 3 mediciones. Una aplicación experimental con una intervención experimental y la medición también primera, segunda y tercera. Un ejemplo podría ser medir la incidencia de infecciones en un historial durante varios meses antes y después de implementar una nueva política de control de infecciones. Ahora hablaremos sobre el Target Trial, que viene a ser un marco metodológico diseñado para inferir relaciones causales a partir de datos observacionales, con el objetivo de simular un ensayo clínico aleatorizado. Dentro de sus fortalezas tenemos que ofrece un marco estandarizado para comparar y diseñar estudios observacionales. También al estructurar un estudio observacional siguiendo el modelo de Target Trial se puede identificar y mitigar las fuentes de sesgos. Ofrece una claridad metodológica y además mejora la validez causal. Dentro de sus limitaciones tenemos que falta de aleatorización real, ya que son estudios observacionales. Además, no todos los estudios, esos tipos de estudios pueden ajustarse perfectamente al marco del Target Trial, lo que puede limitar su aplicabilidad en algunos contextos y su dependencia del diseño observacional. Dentro de los procedimientos para poder emular un Target Trial, como el primer paso implica formular la pregunta de investigación causal en términos de un protocolo de ensayo clínico hipotético, y por lo cual tenemos que es importante identificar los elementos claves. Dentro de los elementos claves tenemos el criterio de elegibilidad para poder definir la población de estudio, describir las intervenciones de tratamiento que se van a comparar, los procedimientos de asignación para ver, simularnos la aleatorización y evitar estos sesgos, los desenlaces que significa identificar los resultados primarios y secundarios que se desean medir. Tenemos que determinar el periodo de seguimiento, contrastar los causales de interés, ¿no? De lo cual debemos definir los efectos causales y los métodos estadísticos para ver cómo se van a analizar estos datos.
En el segundo paso tenemos que va a haber una emulación explícita en el cual vamos a ver una emulación de los componentes de ese protocolo utilizando los datos observacionales disponibles. Como primer paso, en este caso debemos identificar los individuos elegibles que van a cumplir los criterios de elegibilidad, asignar a estrategia de tratamiento, hacer un seguimiento de los participantes desde el momento de la asignación hasta el desenlace o fin de seguimiento y hacer un análisis de los datos donde se van a ajustar los confusores de línea de base, pues, ¿no? Para poder intentar emular la literación real del tratamiento. O por ejemplo, en esta pregunta de investigación, ¿cuál es el efecto de la administración de tocilizumab en la mortalidad de pacientes críticos con COVID-19 ingresados en la UCI? Como población de estudio, los adultos con COVID-19 confirmados en laboratorio, ingresados en UCI de uno de los 68 hospitales de Estados Unidos, entre el 4 de marzo y el 10 de mayo de 2020. Como intervenciones, la intervención será iniciación de tratamiento con tocilizumab entre los 2 días siguientes al ingreso en la UCI y como contra los que no hayan tenido esa iniciación. Asignación aleatoria, la cual vamos a hacer una lección teórica, ¿no? Para poder iniciar o no iniciar el tratamiento con tocilizumab dentro de los primeros 2 días de ingreso en la UCI. El seguimiento va a ser desde el primer evento de muerte en el hospital alta o hasta el 12 de junio de 2020. Como desenlace primero, la mortalidad a los 30 días y se va a aplicar un plan de análisis donde se va a intentar comparar la mortalidad entre los grupos de intervención y control, ¿no? Y se va a ajustar los confusores utilizando ponderación por probabilidad inversa. Muchísimas gracias.